muy cierto. ¿Presentamos a la primera invitada? Efectivamente, presentamos a nuestra invitada del día de hoy, pronta panelista, como he dicho. Nuestra panelista, futura panelista. Maya Echegaray, coach educativa de TDAH en la Asociación Peruana de Déficit de Atención, APDA, quien nos va a apoyar un poquito en las respuestas de las preguntas que ustedes han estado efectuando en el transcurso de esta semana, ¿no es cierto? Pero hubo un casito que nos... Primero, disculpe que la PC salude a la audiencia. Buenas tardes, es todo un gusto estar con ustedes nuevamente, ya que la semana pasada también estamos repitiendo el plato, pero con mucho gusto y encantada para poder atender sus dudas en la medida de lo posible. Que se pueda. Así es. Hay un caso, Katy, que nos escribieron por Facebook. Sí, efectivamente. Hemos recibido varias preguntas, pero digamos la pregunta que más nos ha impactado ha sido la pregunta de una madre de familia de Lambayeque, que formuló una extensa consulta donde habían varios temas. Maya lo ha revisado con detalle y quería un poco ella comentar sobre el tema. ¿Me permites, Maya, para que nos cuentes a qué puedes arribar dentro de la información que ella nos brinda? Ok, Veroca es quien ha enviado esta consulta, ¿no? Y nos cuenta su caso efectivamente de una manera extensa. Se trata de su niño que tiene 5 años y que está diagnosticado con TDAH y con el síndrome de Asperger. Ella cuenta cuáles son las características de su hijo y el tratamiento que ella había empezado con este chico, ¿no? El tema crucial aquí, además del diagnóstico, que felizmente ya tiene los diagnósticos, es el tratamiento que tiene que recibir este chiquito. O sea, los papás siempre somos muy ansiosos, siempre estamos muy preocupados, ¿no? Entonces, a veces le tenemos hasta inclusive temor a las etiquetas, por lo tanto los diagnósticos no son muchas veces fácil aceptados, pero Veroca tiene que tener en cuenta que es afortunada, por lo menos, de saber por dónde tiene que empezar, porque ya tiene los diagnósticos. Así es. Entonces, relata que fue a un primer doctor, que no sabemos de qué especialidad es, y que le dio un medicamento que ella sintió que no le hizo bien a su hijo y por lo tanto retiró la medicación y buscó a otro médico. Entonces, actualmente no describe en qué está, pero este chico presenta claramente características del trastorno del espectro autista. Y el espectro es muy amplio, ¿no? Pero acá la interrogante, y creo que es lo principal y el mensaje que tenemos que dar a todos los papás, es quién tiene que conducir el tratamiento, ¿ok? Definitivamente cuando un chico tiene problemas, tiene que ser evaluado. Y las evaluaciones pueden partir de muchas disciplinas, ¿no? Entonces sería interesante que de acuerdo a las características del chico, uno vaya a un profesional que con las preguntas que nosotros formulemos, sepamos que el profesional es el adecuado para las características de nuestro hijo y de lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Y para eso tenemos que tener una mente abierta, no cerrarnos, no tapar el sol con un dedo, no maquillar lo que estamos viviendo cada día, porque como papás nos cuesta aceptar que tenemos un chico que no está de acuerdo a las expectativas nuestras, ¿ok? Y muchas veces tampoco nos damos cuenta de que tiene algo o que hay algo en su comportamiento que nos hace decir que hay algo distinto. La diversidad la aceptamos todos, lo distinto, más si nuestros hijos lo amamos, pero es cuando está en compañía de sus pares y es cuando empieza esa escolaridad, es donde estas diferencias comienzan a verse más y a veces nos dicen cosas y no queremos creerlo, ¿no? Y muchas veces hay una negación y creo que todo esto es saludable, es sano. Pero una vez que ya estamos con un diagnóstico médico, como el caso de esta señora, lo importante es que nosotros tenemos que seguir el tratamiento. O sea, no todos los médicos pueden conocer todos los diagnósticos y aún siendo muy especialista en un diagnóstico no puede conocer todas las mentes de sus pacientes, porque con la mente diversa es nuestra química, diverso es nuestro entorno, diverso es nuestra crianza, ¿ok? Entonces, y diversos son los genes también que nos han hecho. O sea, hay muchas características en común, pero ya hay una información en que tenemos un punto de partida, ¿ok? Entonces,
informarnos mucho, mucho, mucho. Hay que saber qué es lo que tenemos que leer, porque si vamos a la web encontramos absolutamente de todo y es muy fácil, ¿no?, hacer nosotros un resumen de lectura de acuerdo a lo que nosotros queremos que sea y no realmente al objetivo. Y por eso es que vamos al profesional, porque necesitamos el objetivo, o sea, el diagnóstico frío, sensato, para luego la pregunta es ¿y qué hago? ¿No? Esta señora efectivamente comenzó con este tratamiento, pero porque a ella no le pareció, dejó el medicamento. Entonces, ¿qué necesita un médico para un tratamiento adecuado? Necesita información, porque no hay un rayos X, no hay un análisis de sangre Exacto. que pueda decir a ciencia cierta esto es lo que pasa. Es la observación de la conducta, la información de los padres es crucial y que los padres sean un conducto de comunicación con la escuela y sobre todo con el médico también, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio el médico no va a la escuela, el médico no se junta con la profesora, el médico no va a la casa de su paciente para ver qué está pasando. Entonces tenemos como papás mucho más responsabilidad de tener y trabajar a nosotros mismos nuestras emociones y sobre todo poder abrir nuestra mente para poder dar esa información. Entonces que nosotros decidamos, no siendo esos profesionales, y creo que aún si yo fuera médico y se trata de mi hijo, creo que la objetividad va en segundo plano porque más sería mi subjetividad. Entonces el profesional está preparado para eso. Entonces si el profesional no recibe esa información, como esta señora que se va donde otro doctor, ¿ok? Entonces, ¿qué tratamiento es el que realmente va a recibir este niño? O sea, yo no digo de que no puedan pedir una segunda opinión o que sea malo cambiar de médico. Yo no digo eso. El tema es que tenemos que ser consistentes, tenemos que trabajar de la mano y sobre todo informarnos para ver cómo es la mejor manera de tratar a nuestros hijos. Porque además, tanto el TDAH como el Asperger o el trastorno del espectro autista que estamos aquí conversando, son características que nos van a acompañar en el desarrollo de todas nuestras vidas. Entonces, no todas las etapas es lo mismo, ¿no? Una persona va creciendo, va desarrollando, según las dificultades que va superando, aparecen otras. Entonces, los papás tenemos que estar alertas y ver en qué momento, qué es lo que tiene que introducirse, a qué le tengo que prestar atención. Porque si bien necesitan un tratamiento multidisciplinario, es humanamente imposible que un papá pueda intervenir con todas las disciplinas a la vez. Nos volvemos locos y el chico se agobia. Estamos cansados de ver tantos casos de chicos que todos los días van a las terapias, que todos los días... Y eso no va a funcionar porque en verdad hay que preservar la calidad de vida y la autoestima tanto de los padres como de los chicos, porque todos terminan agotados. Entonces, el médico debería de ir un poco más allá de la consulta, pero nuestra realidad no es esa. Entonces, eso hace que como padres tengamos mucho más responsabilidad para poder articular estas redes que en un sostenimiento integral es lo que va a ayudar, ¿ok? Entonces yo le pediría a Veroca que en verdad con el doctor que esté, que ella sea la persona que le haga las preguntas. Doctor, ¿qué es lo que yo puedo esperar de esta medicina que usted está indicando? ¿Para qué es que usted la está indicando? ¿Ok? ¿En cuánto tiempo tengo que ver un cambio? ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que yo tengo que ayudar a mi hijo para esta característica, para esta otra que no está cubierta por la medicación? Porque la medicación sola, y esto está muy comprobado para este tipo de condiciones, no es suficiente, ¿no? Se necesita de un abordaje mayor, que empieza en casa con los padres, ¿no? Y que luego los papás pueden ayudar con el colegio y a lo mejor, según las características, como vuelvo a repetir, no todo es igual, no todo es un sello, no hay un patrón, no hay una receta única para todos estos casos, porque eso no existe, ¿no? Se podrá ver qué otro abordaje necesita ese niño, pero en realidad tenemos que estar abiertos a todos y como siempre, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque la economía también acá es un tema, ¿no? Y de acuerdo a lo que tenemos. El Estado brinda lo que nos brinda, para bien o para mal, pero es lo que hay y podemos cambiar eso. O sea, no esperemos que venga un presidente para cambiar la atención médica cuando nosotros podemos ayudar a ese doctor sensibilizándolo con una comunicación muy asertiva y muy abierta a que tome interés. Y por último diga, amiga, te voy a buscar un profesional que sea mucho más trome que yo, ¿no? Y te haga una derivación. Pero si no hay esa comunicación, si no hay ese trabajo en equipo, realmente es mucho más difícil la calidad de vida de estos chicos.
Maya, acá Sebastián tiene una pregunta para hacerte. Excelente, Sebastián. Bueno, ¿es verdad que el TDAH se ve más en los niños que en los adultos? Que en las Que niñas. las niñas. Y también que en las niñas. Ah, perfecto, linda tu pregunta, muy inteligente, Sebas. En realidad, lo que sucede es que hay más niños diagnosticados que niñas, pero eso no significa que la prevalencia sea mayor, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en nuestra cultura? O sea, además, disculpen, pero que tengo que decirlo a otra cosa, no tenemos estudios de prevalencia acá en el Perú. Y ese es un gran hueco, es un gran vacío, porque eso es financiamiento y tal, y lo último que tenemos son cubrir estos costos. Pero sí es interesante este tema, y lo que pasa que en el Perú, ¿no? Yo les pongo un ejemplo que lo utilizo mucho. Estamos en un cumpleaños de unos niños y vemos que se trepa al árbol un niño y una niña, ¿ok? Si vienen estos papás, ¿a quién van a bajar del árbol? A la niña, definitivamente. A la niña, y el niño no. Entonces el niño tiene más libertad de poder ejercer su impulsividad, su hiperactividad, de poderse revolcar en el suelo, de poderse tirar. Y la niña que nace con esas características desde muy temprana edad se ve con la obligación de reprimir esos impulsos, lo cual no significa de que no los tenga, ¿ok? Lo puede manifestar en otra manera, porque si por ahí aparece una niña en el cumpleaños, por poner este ejemplo, con las piernas todas llenas de moretones, con el vestido sucio, como siempre etiquetamos, ¡ay, pareces un hombre! ¿No? O mamás que dicen, sí, pues juega con hombres, porque le gustan los hombres, cuando en realidad hay una característica que los lleva. Entonces, esas niñas van a ser diagnosticadas o a una edad más tardía, o simplemente no pueden ser diagnosticadas durante el resto de su vida, porque tienden a reprimir muchísimo más con los hombres, ¿no? Y los hombres también potencian mucho más esta característica, también en la adolescencia, ¿no? Es donde más se da con los cambios hormonales y tal, porque también tienen, ¿no? Estas hormonas que también propensan más la impulsividad y la agresividad, que no necesariamente el TDAH está asociado a la agresividad para nada, pero sí a la impulsividad. Entonces, a veces ahí se confunden los términos, en fin, ¿no? Muy bien. Ha sido una pregunta muy importante que nos ha de alguna manera desmitificado uno de los temas que también el público nos preguntaba, ¿no? Vamos a comenzar un poquito con un pequeño pregunta y respuesta sobre lo que el público nos ha preguntado, ¿no? La primera pregunta que el público nos ha hecho es, ¿qué es el TDAH y cómo podemos detectarlo? Excelente. El TDAH es, y disculpen la palabra porque a mí me parece horrible y yo pido disculpas, en realidad es la Academia de Psiquiatría Americana la que pone el nombre, no yo, trastorno es horrible, déficit de atención, ¿no? Un nombre horrible, pero se trata de un trastorno. Prefiero hablar de condición, pero tenemos que nombrar la nomenclatura oficial, en que es químico en el cerebro, es un tema biológico. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro funciona por una interacción interneuronal en que entre neurona y neurona, a través de un impulso eléctrico, pasa el neurotransmisor al otro, que es una sustancia química, ¿ok? Es como que yo levanto un teléfono y necesito que otra persona levante el teléfono para comunicarme. Aquí lo que sucede es que la neurona tiene la sustancia química, el neurotransmisor, que en el TDAH se identifican dos, que es la dopamina y la norepinefrina, pero se quedan recaptadas, se quedan detenidas. Entonces, a falta de estímulo, no pasa a la otra neurona y no comunica, ¿ok? Y en verdad el cerebro constantemente, cada segundo, comunica neuronas. O sea, y esto es así, por eso así hablamos, por eso caminamos, por eso comemos, por eso tenemos hambre. Es como el CPU en que manda todas las órdenes para que el cuerpo funcione. Entonces, en estos dos neurotransmisores que se quedan recaptados y que les falta este estímulo eléctrico, ¿ok? ¿Qué provoca? Provoca algo en la conducta. ¿Qué? Falta de atención, falta de enfoque, de concentración, ¿ok? Y el otro criterio diagnóstico es la hiperactividad y la impulsividad. La hiperactividad es estas ganas de moverse físicamente, ¿ok? O mentalmente o verbalmente. O sea, la hiperactividad siempre está presente, por más que digan, ay, no, yo no soy hiperactiva. Pero cuando uno pregunta, bueno, ¿y cómo van las ideas en tu cabeza? Todo lo que tú piensas lo ejecutas. No, mi cabeza siempre es un motor, no para. Hay hiperactividad mental siempre.
Y va asociado esto con la impulsividad, que es la falta de control de mis emociones, ¿ok? Que se manifiesta de diversas formas. Quizás el más evidente es el chico que fastidia muchísimo, ¿no? Que a veces se vuelve un poco agresivo, contestón o lo que fuera, ¿no? Pero hay otros que pueden aparentemente no ser muy impulsivos y sin embargo les encanta agarrar cosas y que hasta agarra algo lo rompe. Ese es otro tipo de impulsividad. Entonces, en estas características, lo que estamos hablando es que hay una falta de control. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Acá lo que se carece es una falta de control de mis impulsos, de mi corriente mental o física, y una falta de control en mi atención, porque no significa que yo no pueda atender. No significa que yo pueda ser no impulsiva y no significa que yo pueda dejar de ser hiperactiva. Lo que sucede es que no controlo. Entonces, generalmente esto se dispara, pero si yo tengo una gran motivación o estoy con una tarea que me encanta o estoy muy enfocada en lo que yo quiero hacer, estas características se minimizan. ¿Ok? Pero al natural no va a ser así. Y ese es el gran reto. Por eso es que dicen, ay, este chico es un flojo, porque sí puede. Claro, su inteligencia es maravillosa y su capacidad es maravillosa, pero no la puede controlar, porque si a mí me ponen algo que a mí no me interesa, no lo voy a controlar. Y como muchas veces digo, es un pensamiento saboteador. No me gusta la matemática, pero me ponen la matemática y mi mente, en vez de decirme, mira Maya, puedes intentar, ¿no? La suma, la resta, puedes hacer una ecuación, mi mente me va a decir, ay, pero qué horrible, qué aburrido, mira tu profesora es una tal cual, mira por la ventana, están los pajaritos, o sea, esa primera orden inconsciente, natural, es por esta falta, ¿ok? De este impulso eléctrico, que es el equilibrio químico que hace falta. O sea, entonces podemos ver que esta persona puede funcionar muy bien en algunas áreas, y generalmente, por lo general, no funciona bien en lo que no está motivado y lamentablemente el sistema educativo castra este potencial. ¿Ok? No sé por qué me siento identificado 100%. Ay, qué lindo. Ya, Sí, pues, bienvenido. Tal cual. bienvenido al club. Porque yo también soy Muy bien, Maya. Tenemos también otra pregunta que señala, he escuchado que el TDAH no existe, dado que antes los niños eran inquietos y no eran diferenciados bajo un diagnóstico. ¿Qué piensas tú en ello? Bueno, el que no hayan sido diferenciados bajo un diagnóstico no significa que no exista. ¿Ok? Estas características han existido siempre, sino que antes no había la difusión de información que tenemos ahora. El número de población era menor, en todos los casos quizás eran también menos visibles, aunque yo creo que en todas las aulas de muchísimos años podemos identificar los chicos más visibles para el diagnóstico, que son los hiperactivos motores, ¿no es cierto? Esos son los más visibles. Porque si hay un niño que está en una esquina, que ni habla, y que es un TDAH porque vive en la luna y no hace nada, no es problema para nadie, a nadie le interesa porque está tranquilo, porque yo, profe, o yo, papá, me tengo que ocupar de la bala, ¿no es cierto? Así es. O sea, ese es el tema, ¿no? Pero en realidad la evidencia científica relata estas características desde fines del siglo XIX, ¿no? En que ya se habla de pacientes que tenían estas características. Lo que pasa es que en el transcurso también de los años ha ido cambiando de nomenclatura, ¿no? Y ahora es como se llama TDAH, pero siempre ha existido. Y ahora que tenemos una población mucho mayor, porque la población ha crecido, y este es un tema genético, el TDAH se va multiplicando, y encima con esta era tecnológica que tenemos, que todo es ya ahorita, no sé qué, y el sistema que no ha ido avanzando de acuerdo a la tecnología, porque el sistema se ha quedado hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Es donde más aflora esto. O sea, yo TDAH, si hubiera sido criada en el campo, yo no tendría por qué alguien saber que yo tuviera TDAH. Porque me levanto con el pájaro, vivo en una calma total, ¿no es cierto? Lo único que tengo que hacer es ordeñar la vaca, regar mi planta, en fin, es un entorno muy amigable. Pero si a mí me ponen en este entorno de exigencia, competitividad, de no sé qué, cuando yo ni siquiera sé cómo yo puedo funcionar mejor, porque lo único que yo sé es que eso que me piden no lo puedo lograr, ¿ok? Ahí es donde viene el problema. Muy bien, una tercera pregunta que tenemos.
¿Es cierto que los niños con TDAH sufren de un trastorno debido a que su madre tuvo problemas en el parto? No hay evidencia de eso, ¿ok? Lo que sí hay mucha lectura médica, ¿no? Que dice que estos problemas propician que estas características se potencien. O sea, la validez científica va más por la genética. O sea, eso, digamos que está debidamente comprobado. Pero lo que se presume o lo que los estudios arrojan es que cuando hay problemas en el parto, por decirlo, cuando hay intoxicación de plomo, el que ya traía el TDAH, ok, y pasa por ese problema, va a incrementar sus características o van a aparecer quizás a más temprana edad. ¿Ok? Porque no es, claro, hay niños que desde que están en la barriga de su madre ya se sabe que son hiperactivos, ¿ok? Que eso no quiere decir que va a ser un TDAH para nada, ¿ok? No va a tener, pero ya hay condiciones que uno puede llevar a una sospecha diagnóstica, porque en verdad todo suma, por decirlo de alguna manera. Entonces, si hay un parto difícil, quizás esto se va a acelerar y va a aparecer en una oportunidad mucho más temprana, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a tener que ir a un temita musical. Ya, para continuar con algunas... También para enganchar con la pausa, ¿ya? Y volvemos contigo, Maya. Excelente. Vamos a continuar con las preguntas que tenemos. Estamos tratando de resumir y tomar en todo caso las que podrían todavía estar faltando, porque Maya ha desarrollado ya varios de los temas que ya hemos estado de alguna manera conversando, que han sido las que han querido formular. Una de ellas es la que tenemos aquí. Si nos puedes leer, Sebastián, la pregunta. Me han dicho que el TDAH está directamente relacionado con alergias alimentarias, auditivas, adictivos, colorantes y otros problemas ambientales. ¿Es cierto, Maya? No, no hay ninguna evidencia científica que lo afirme. Todos los productos que tú has nombrado, Sebastián, afectan a todas las personas, tengan la condición de TDAH o no. En realidad no hay una asociación, no hay una comorbilidad, nada. Una buena, digamos, calidad alimenticia puede ayudar a cualquier persona. A cualquier persona, exactamente. Y una mala calidad alimenticia puede, digamos, afectar a todas las personas, o sea. Muy bien. Otra pregunta que tenemos del público es, me han dicho que hay una tendencia a medicar a los niños con TDAH y que la medicación produce adicción porque es droga. ¿Es cierto esto? Bueno, cuando hablamos de medicación, tendríamos que ser específico de qué medicación estamos hablando, ¿ok? Y esto va a depender del especialista que está viendo el caso, ¿ok? Si estamos hablando únicamente del TDAH, habría que ver cuál es la medicación acertada. En nuestro medio solamente hay dos moléculas que, digamos, una ha sido diseñada específicamente para las características del TDAH, o sea, con esta molécula lo que se pretende es que el chico o la persona, porque adultos también tienen tratamiento, no estoy hablando en general, sino de las personas que ya están diagnosticadas y que tienen un tratamiento, es bajar la impulsividad y la hiperactividad porque hay un mayor enfoque y una mayor concentración, ¿ok? Pero esto no significa que el ingerir la pastilla ya es wow, la panacea. Absolutamente para nada, porque además va a depender del médico, de las dosis, de la conducta del paciente, si va a seguir las indicaciones como las tiene que seguir, porque además sí necesita un proceso de aprendizaje para poder aprender de él, que es lo que es el TDAH en sí mismo, ¿no? Para que identifique cuál es la mayor característica que tiene que trabajar y según la edad que esté también, ¿no? Porque el abordaje va a ser distinto según la edad que tenga la persona. Pero la medicación es efectiva, como hablo de esta molécula. Pero pueda que por ahí hay alguien que no le guste, en fin, hay bemoles. O sea, y esto es como en todo tratamiento, ¿no? Y hay otra de que es en segunda instancia, en caso que esta primera no sea efectiva o no se ajuste o lo que fuere, que se puede indicar también, pero que fue creada de un principio como un antidepresivo. Pero estamos hablando de dos moléculas, pero en general cuando se habla de medicación
yo siempre digo, cuidado, porque hay que ver de qué medicación estamos hablando. Por ejemplo, el caso de Veroca, que nos cuenta de su hijo, le han indicado una medicación que no es ninguna de estas dos que yo estoy refiriéndome. Entonces, claro, todo depende cómo se difiere o se difunde la información, y creo que en esto hay que ser muy delicados, ¿no? Yo pienso que de los medicamentos nunca hay que abusar, hay que ser prudentes, pero sobre todo ir al especialista indicado, porque yo creo que la medicina existe, o sea, la farmacología existe para darle calidad de vida a la persona, y efectivamente dar un medicamento que no va a redundar en beneficio no tiene sentido, ¿no? Y creo que la información del paciente es fundamental, porque tiene que ver que sí me está ayudando, que no, si me hace, no me hace, o sea, qué es lo que yo prefiero, porque esto no es un medicamento que se me pasó el dolor de cabeza y ya, ¿no es cierto? Lo que ayuda es que a la persona, en la medida que se va enfocando y va aprendiendo de sí misma, ¿ok?, va a poder realizar mejor su vida, va a poder funcionar mejor y por lo tanto aportar una calidad de vida. Y eso no significa que la tenga que ingerir toda su vida. En fin, esto ya es un tema educativo en cada paciente. Muy bien, Maya. Recordemos, como lo señalamos la semana pasada, si algún padre o madre de familia desea acercarse a la Asociación Peruana de Déficit de Atención, ¿cómo es que tiene que hacer para poder llegar a ella? Nuestra puerta de entrada en realidad es nuestra página web, que es deficitatencionperú.com. Tenemos una página en Facebook también, que es ABDA, Déficit de Atención, y nos escriben y estamos siempre a la mano, ¿no? También recibimos WhatsApps, en fin, toda nuestra información está en estas dos páginas, y es ahí donde realmente contestamos a nuestros usuarios, le damos algunas indicaciones, en fin, ¿no? Lo que les pedimos es que no desistan, que todo se puede y todos tenemos derecho a tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Maya, qué buen mensaje realmente. Y es cierto, todo se puede, no hay que, como bien lo señalaste, está prohibido totalmente bajar la toalla en este tema, bajar la guardia, ¿no es cierto? Porque realmente esto hay que continuarlo y nuestros hijos son lo más importante, por lo consiguiente tenemos que seguir adelante. Cansa y a tomar agua, aire y volver a la carga. Con eso mejor. Es cierto. Nos vamos a otro temita musical.